Sabes que estás frente a una obra maestra cuando en una sola escena, un solo diálogo te obliga a pausar y respirar, cuando te hace derramar lágrimas y retroceder para volverlo a ver y escuchar una y otra vez. Esto es lo que pasa con el monólogo de Luthen en la primera temporada de Andor. Uno de los momentos más poderosos que nos ha dado no solo el universo de Star Wars, sino la televisión. Un discurso oscuro, filosófico y desgarrador, que nos deja ver qué se sacrifica cuando se elige luchar por la libertad, no solo tuya, sino de todos. En este video vamos a analizar este poema palabra por palabra, porque este no es solo un discurso bonito para cerrar un episodio, es un manifiesto de dolor, renuncia y estrategia. Pero antes, algo de contexto. Estamos en el episodio 10. Luthen, líder oculto de la entonces incipiente rebelión, recibe la visita de Loni, un oficial del ISB, y que en ese momento nos enteramos que también es su informante espía. Loni está al límite y eso queda claro desde el inicio. Tiene una pequeña hija, una esposa, teme por su vida y quiere salirse de todo esto. Pero cuando le pide a Luthen que lo deje ir, este no obtiene consuelo y a cambio le ofrece uno de los discursos más fríos, pero al mismo tiempo más humanos de la saga. Este es el momento preciso en el que nos enteramos, después de haber teorizado durante varias semanas, que Luthen no es un Jedi, no es un general, ni siquiera un mártir. Ojo, en este punto aún no sabíamos que había sido un sargento. Para este momento es alguien que ha sacrificado absolutamente todo por una causa que quizás nunca llegue a ver triunfar. Pero antes de seguir, el chismecito de rigor. Stellan declaró en una entrevista que grabó esta escena 10 veces hasta que se sintió 100% conforme con el resultado. La forma como pronuncia cada línea, cada palabra, tiene una intención deliberadamente planificada. Pero no solo es eso, la ambientación en general, el que este momento sea el resultado del inocente pero atrevido cuestionamiento de Loni. And what do you sacrifice? Con esta iluminación verde tóxica, son detalles sutiles pero poderosos que no todos los shows tienen y que combinados es lo que finalmente hace la diferencia. Stellan confesó que Luthen Rael es el tipo de personaje que siempre soñó tener. Calm. Kindness, kinship. Love. Luthen pronuncia estas palabras como si las estuviera enterrando 100 metros bajo tierra. No las pronuncia con nostalgia, sino con un tono de resignación. Son las cosas que ha tenido que dejar atrás y que no va a volver a ver. Recuerda las palabras que le dijera a la pequeña Cleia. Life shows us what we stand to lose. Y él lo sabe más que nadie. En un universo donde la violencia es necesaria para el cambio, Luthen ha renunciado a lo que nos hace humanos para poder salvar a la humanidad. Un paralelismo interesante es cuando Obi-Wan Kenobi renuncia también al amor y a su identidad como Jedi después de Mustafar. Pero él lo hace no solo para sobrevivir, sino para cuidar al pequeño Luke. Luthen, por otro lado, lo hace para manipular, influenciar y destruir desde las sombras. Pero aún hay algo más. Fíjate que las palabras tienen un ritmo casi poético. Él comienza con la palabra calma, como si su mente estuviera en constante guerra consigo misma. Ahora sabemos que el personaje tiene aún rezagos de un estrés postraumático, por lo que calmar su mente era una constante en su vida. I've given up all chance at inner peace. I made my mind a sunless space. Lejos de sonar exagerado o una frase de mártir, es la confesión sincera de alguien que entiende que su alma está rota y que no la va a recuperar. Esto es similar a lo que sucedió con Cassian en Narkina 5. Otro hombre que de aquí en adelante ya no sería el mismo luego de haber visto toda la putrefacción del imperio desde adentro. Luthen sabe que ha cruzado muchos límites, ha hecho alianzas con gente sucia, ha permitido muertes, ha mentido y ha manipulado por el objetivo de su causa, lo que nos lleva a la siguiente línea. I share my dreams with ghosts. Una referencia directa a Shakespeare, muy Hamlet, muy Macbeth. Este hombre nos dice que vive con la sombra de sus muertos, con quienes fallecieron no solo por la rebelión, sino también, posiblemente, porque él mismo los sacrificó o llevó a la muerte. Es el precio que hay que pagar, lo vivió la misma Mon desde su posición de dama del Senado. Ella siempre tendrá que llevar en sus espaldas la muerte de Tai, de su chofer, y no menos dolorosa, la vida de su propia hija hasta el final de sus días. Es el secreto más oscuro de este personaje. Es aquello que no te da gusto compartir y que te avergonzaría revelar. Luthen comparte sus ideales y aspiraciones con los muertos, ya no con los vivos. Y esto es tan real porque como agente secreto prácticamente no comparte con nadie sus planes. Podríamos también aquí mencionar, por ejemplo, al mismo Luke en el episodio 8, quien también se aísla cargando con el peso de sus fracasos y de los que ya no están.
I wake up every day to an equation I wrote 15 years ago from which there's only one conclusion. I'm damned for what I do. Esta parte es clave. Luthen nos confiesa que su vida gira en torno a una especie de fórmula. Aquella ecuación estuvo planificada. Puedes traducirlo como una receta cuyos ingredientes son su red de contactos, los distintos sabotajes, las infiltraciones, todas las mentiras y atentados. Luthen no improvisa. Esta es una misión con resultados a largo plazo y cada paso responde a esta ecuación. Una que, como la canción de un compositor, solo él realmente entiende. Y como es un plan en el que piensa cada día de su vida, por ahí que trata de encontrarle en algún momento algún otro resultado, un final más prometedor, quizás uno no tan devastador. En el caso de Luthen, siempre que plantea su fórmula llega a la misma conclusión. Todos los caminos que tome lo llevarán al mismo destino, su condena. My anger, my ego, my unwillingness to yield, my eagerness to fight. Y considerando que tiene en mente cada día de su vida su inevitable condena, en este punto del monólogo es que Luthen empieza a confesar qué es aquello que realmente lo motiva. Él jamás ha pretendido quedar como un santo, un mártir, ni siquiera como un héroe. Él se entrega emocionalmente y reconoce que también es esclavo de sus defectos. Cada palabra resuena como aquellas que Yoda nos advirtió como el camino directo al lado oscuro. Pero en el caso de él, estas motivaciones no lo han llevado a convertirse en un Sith. Lo han transformado en algo aún más trágico, un rebelde condenado a parecerse a sus enemigos. They set me on a path from which there's no escape. Como comenté antes, él refuerza la idea de que es totalmente consciente de que no existe la marcha atrás. Siempre hago la comparación de que si no te gustan las montañas rusas, pues no te subas en ellas. Porque una vez que el carro está subiendo hacia lo más alto, ya no hay forma de escaparse. Aunque él quisiera cambiar la fórmula o su destino, ya no puede. Él ha tejido una red tal de mentiras, espionajes y sacrificios, tremendamente compleja, que ya no puede salirse de ella sin destruirlo todo. Un paralelismo con Anakin, por ejemplo, cuando ya fue demasiado lejos y lo único que le resta es seguir hundiéndose más y más. La diferencia es que Anakin lo hizo por amor y también por egoísmo a la vez. Luthen lo hace por estrategia y visión, pero el precio es el mismo, la condena. I yearn to be a savior against injustice without contemplating the cost, and by the time I look down, there's no longer any ground beneath my feet. What is my sacrifice? Aquí nos damos cuenta de algo muy importante. Esto no empezó como una fría conspiración. Luthen empezó como todos los idealistas, con la esperanza de hacer lo correcto, pero no calculó la dimensión del precio que tendría que pagar. Y para cuando se dio cuenta ya no había manera de salir de ahí. Esto me hace recordar al conde Dooku, no como lo conocimos en las precuelas, sino como nos lo presentaron tan magníficamente en Historias de los Jedi. En el punto en el que ya no hay suelo, ya no hay retorno, y eso lo refuerza varias veces a lo largo del monólogo. Pero como sabes, él no busca salvarse. Él ha aceptado el hecho y decide acelerar la caída, convertirla en el misil que destruirá el imperio o que al menos impactará primero. I'm condemned to use the tools of my enemy to defeat them. Aquí es cuando el guión se torna en su modo más turbio, porque Luthen no solamente nos dice que solo se está resistiendo al imperio, lo está imitando. Él, al igual que su enemigo, utiliza, maquina, manipula, engaña, traiciona y hace lo mismo que haría Palpatine, solo que con un objetivo opuesto. Usar las herramientas de tu enemigo te cambia, te corrompe emocionalmente. Y por eso este monólogo es tan potente, porque él lo sabe. No se engaña con que él es el bueno. Sabe que se está convirtiendo en algo oscuro para que otros puedan ver la luz. I burn my decency for someone else's future. I burn my life to make a sunrise that I know I'll never see. Esta línea debería estar tallada en alguna piedra ceremonial en Yavin 4. Y es que tal como Cassian y Wilmon se lo recordaron a los miembros del Consejo de la Alianza Rebelde, este no es un sacrificio solo físico, es un sacrificio moral, y es probablemente el más doloroso de todos. Luthen no dice, entrego mi tiempo, hago esto por ti, pongo mi cuerpo o me arriesgo. Él dice, dejo de ser una buena persona por ti. ¿Y qué es lo más brutal de todo? Que efectivamente lo hemos visto hacerlo con Anto Kreegyr, algo que hasta al mismo Saw Gerrera le costó creer. Y aquí te doy algo de contexto. Kreegyr era un líder rebelde. No era el más carismático ni el más inteligente, y el guión te lo dice a través de Saw Gerrera. Anto Kreegyr, the man is an ox. Slow and stupid. And strong. Es un personaje al cual jamás conocimos a no ser por el holograma que nos presentaron. Luthen tiene la oportunidad de salvarlo avisándole, pues sabe que el ISB planea atraparlo. ¿Y qué hace? No hace nada. Lo deja morir a él y a 50 hombres más. ¿Por qué? Porque si salvaba a Kreegyr,
El ISB se daría cuenta de que alguien filtró esa información y todo se vendría abajo y nada era más importante que preservar a su espía dentro del imperio en ese momento. Y esto precisamente es lo que significa quemar tu decencia. En este punto estoy segura que Saw Gerrera jamás habría dudado en hacer lo mismo con alguien más si fuera necesario. Todo por el bien mayor. Algo así nos lo demostró en The Bad Batch. Esperan que cancele esto solo por unos prisioneros. Esa victoria no durará, porque habrá otros oficiales para reemplazarlos. Tal vez sea cierto, pero hay que hacer un sacrificio para lograr un bien común. Pero Saw lo hace sin culpa. En cambio, Luthen carga con ello como una maldición. Este cálculo lo destruye interiormente. Él sabe que si salva a Anto pierde a Loni, y si pierde a Loni, pierde todo lo que han avanzado hasta ahora. Y ya que hemos hablado de algunos pasajes de la historia del Perú en videos anteriores, y veo en los comentarios que te ha gustado, te cuento otro muy relacionado a este punto. En 1992 se logra atrapar al líder terrorista y criminal Abimael Guzmán. Su captura fue el resultado de un excelente trabajo de inteligencia luego de años detrás de él. Pero, ¿por qué no pudieron atraparlo antes? Porque cada vez que llegaban a un lugar por él ya se había ido. ¿Qué significaba eso? Que había un informante dentro del círculo del gobierno. ¿Cuándo lo pudieron atrapar? Cuando el equipo de inteligencia no le informó al gobierno que lo iban a hacer. Nuestro Luthen decide perder su decencia para que otros puedan conservarla. Y lo más retorcido, si quieres llamarlo así, es que él no busca redención. Él no dice, miren a ver lo que estoy haciendo por ustedes. Él sabe que su alma está hipotecada y que algún día el demonio vendrá a llevársela. Él no lucha por la gloria, sino por algo que jamás va a disfrutar. The ego that started this fight will never have a mirror or an audience or the light of gratitude. Con esta línea te comparte el que él sabe es el castigo eterno. Nunca tendrá un espejo. Significa que ni siquiera podrá verse a sí mismo con orgullo. Lo que hace no es algo que lo enorgullece, solo es algo que tiene que hacer y ya, así a secas. No habrá un momento de mirar atrás y sentirse bien con lo realizado, pues para ganar tuvo que perderse a sí mismo. Algo similar a lo que pasó con Luke en el episodio 8, quien destruye su propia leyenda, pero lo hace desde la culpa. Luthen lo hace desde la convicción, desde la fría estrategia. Nunca tendrá una audiencia ni la luz de la gratitud. Esto resuena muchísimo más al ver el último episodio de la serie, al ver a los miembros de la Alianza Rebelde desprestigiarlo, burlarse de él, pero está bien, él lo sabía. Dicen que no debes aceptar insultos si estos no los reconoces como tuyos. Decía el Buda que las ofensas son de quienes las expresan. Si tú no las aceptas como tuyas, no tendrían por qué afectarte. Rebotan en ti y regresan a la boca de quien las dijo. Luthen nunca tendrá aplausos, no habrá medallas, no habrá un bien hecho. Es el hombre que jamás aparecerá en los libros ni en los archivos. Él será una sombra, un eco olvidado. Pero como te dije, él sabe y reconoce eso. Él sabe que así es como debe de pasar. En el caso de Obi-Wan, por ejemplo, él también perdió todo y renunció a todo lo que le quedaba. Se exilió, pero por lo menos recibió la redención de Luke. Luthen no tendrá eso nunca. Pero finalmente ese es el verdadero sacrificio, ¿no? Hacer lo correcto sin esperar nada a cambio. Ni reconocimiento, ni gratitud, ni siquiera paz. Porque se dice que cuando buscas esto, es tu ego quien actúa y no tu alma. ¿Y qué clase de sacrificio sería si no pones el alma primero? So what do I sacrifice? Everything. La palabra todo en un tono más alto resume todo lo antes dicho. Todo es familia, nombre, compañía, paz, alma. No hay ninguna parte de él que no haya sido entregada por la causa. Se dice que el ser humano se divide en 4 partes: mente, alma, energía y cuerpo. Y en el caso de Luthen Rael, todos estos aspectos fueron sacrificados. Es el reverso perfecto de la frase "yo soy uno con la fuerza" de Chirrut. Es la declaración del precio que se paga cuando eliges hacer lo correcto de la manera más sucia posible. Luthen es el tipo de personaje de Star Wars que rara vez se ha mostrado. No es un caballero, no es un villano, ni siquiera un viejo sabio. Es un operador, un hombre de las sombras que sabe que su legado será el olvido. Andor como serie nos enseñó que la rebelión no nació en batallas gloriosas ni con discursos esperanzadores. Nació en la oscuridad, nació de decisiones difíciles, nació de aquellas almas que decidieron perderse para que otras pudieran salvarse, lo cual es la representación perfecta de la verdadera valentía y el amor. Este monólogo es una confesión desgarradora de quién es el tipo que hace el trabajo sucio, pero necesario, para que otros puedan vivir en un mundo limpio. Y si Cassian Andor es aquel hombre que encendió la chispa, pues Luthen es quien se quemó para encenderla.